Muy buenas, bienvenidos a Canal DICET. Iniciaremos las clases de sucesiones y series nivel avanzado. Lo definí en dos niveles a la parte de sucesiones y series porque tenemos el nivel básico, que es para los alumnos del secundario, inclusive de terciario, donde se ven lo que sería la sucesión aritmética, sucesión geométrica y la suma aritmética y suma geométrica. Ya para nivel avanzado, vamos a ver algunos temas que están relacionados con cálculo 2, porque se ven en cálculo 2, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán, más precisamente la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, para todos aquellos alumnos que son de la carrera de Ingeniería y licenciaturas, tanto de Matemática como de Física. Este, Vamos a ver, y otra cosa también se lo puede ver en cálculo 4 también de la mencionada facultad, en este caso de la FACET, porque como se tiene que entrar a ver el tema de lo que se llama serie de Fourier, necesitan tener el concepto básico de sucesiones y series. Vamos a compartir pantalla. Este curso de sucesiones y series va a ser algo bastante extenso, van a ser muchas clases, eso le voy aclarando. No es algo que va a salir en un par de clases. Así que es muy importante que ustedes se den su tiempo para aprender lo que se llama sucesiones y series. Bien, espero que puedan ver la pantalla. Vamos a ver ahí. Tenemos ahí, espero que se vea. Vamos a dejar de compartir. A ver. Quiero estar seguro porque si no, si grabamos un video de 30 minutos que no se vea la pantalla sería un gran problema. Vamos a ver. Sí, ahí está. Aquí. Bien, bueno, parece ser que se está compartiendo la pantalla. Bueno, vamos a arrancar con el tema de sucesiones numéricas. Vamos a agregar unas 5 o 10 hojas para tenerlas listas a todas. En realidad van a ser mucho más que 10 hojas. Así que vamos a ver. Entonces, como le aclaraba, este tema de sucesiones y series sirven para la carrera sería cálculo 2, cálculo 2 de la FACET, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, y también sirve para cálculo 4. Es raro, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser que vean cálculo 2 y cálculo 4? O sea, pase cálculo 3 y tenga que volver a ver lo mismo. Y es cierto, sí es así. También lo ven en cálculo avanzado. Los alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional y la UNSTA también se lo reconoce como matemática aplicada. Así que mucho cuidado ahí con este tema. Y bueno, observen, es bastante raro porque algunas veces también se lo llegaba a ver a lo que sería sucesión en la parte muy básica en cálculo 1. Pero he visto que en los últimos años, más que nada, aparece en cálculo 2 lo que sería la parte de sucesiones. Aquí también la parte de sucesiones aparece lo que sería en análisis matemático 1 de la UTN. ¿Qué otra cosa más que nada para agregarle acá? Porque este es de la UNT. Yo soy de la provincia de Tucumán. Se llama Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional. Por supuesto, recordemos que la Universidad Tecnológica Nacional tenemos varias sucursales en la Argentina. Entonces, acá lo aclaro esto porque hay algunos alumnos que son de otros países donde se llama Universidad Nacional de Trujillo. Entonces,
Más allá de que ustedes puedan usar las herramientas que yo puedo llegar a explicar acá, deben tener mucho cuidado con algunas definiciones, porque bueno, los profesores, según cada universidad o país, puede ser más estricto o menos estricto. ¿Mm? Bueno, antes que nada, nosotros antes, teníamos lo que sería una función f de x de variable real cuando hacíamos tender x al infinito. Dijimos que esta función tiende a L, refiriéndonos a la palabra límite, cuando x tiende a infinito. O que la gráfica de la función tiene a la recta L, a la recta I igual a L, como asíntota horizontal. Ahora estudiaremos función de variable discreta. Es decir, el dominio es el conjunto n, que se refiere a los números naturales, o algún subconjunto o algún subconjunto infinito de este. Ejemplos. Tenemos, por ejemplo, f tal que f sub n es igual a n cuadrado. Tenemos, por ejemplo, la función g tal que g de n es igual a 1 sobre n menos 4. O también tenemos la función h tal que h de n es igual a seno de 1 sobre n. Estas funciones se llaman sucesiones. Bien. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular las imágenes? Por ejemplo, quiero calcular imágenes de la función.
f. Por ejemplo, tengo f de 1, si ustedes observan acá, me va a quedar 1 al cuadrado, es 1. Si yo tengo f de 2, me queda 2 al cuadrado, es 4. Y así, si yo tengo f de 3, tengo 3 al cuadrado, que es 9. Y así sucesivamente puedo hacer lo mismo con los otros valores. Y eso van a ser, estos valores que nosotros calculamos, serán llamados de términos y serán llamados términos, que se denota con a sub n, para referirse al término enésimo de la sucesión. Se denotará entre llavecitas a sub n, con n perteneciente a los naturales, o directamente símbolo suma de a sub n. Perdón, símbolo suma de llavecita entre llaves a sub n. Por ejemplo, veamos ahora el siguiente ejemplo. Vamos a ver ejemplo 1, ejemplo 2. Veamos esto, por ejemplo, si yo tengo los valores, la sucesión, y me aparecen los siguientes numeritos. 1, menos 1, 1, menos 1 y punto suspensivo. Entonces yo a esto lo puedo escribir, observen que va a cambiar, digamos, va intercalado el signo. Yo a esto lo puedo escribir como menos 1 elevado a la n más 1, ¿sí? Y el término general se llamará a sub n es igual a menos 1 a la n más 1. Ahí está. Esto, si ustedes observan, cuando yo pongo el valor 1, 1 más 1, 2, menos 1 a la 2, obtengo 1. Cuando yo pongo 2, 2 más 1, 3, menos 1 a la 3 es menos 1. Me sale el segundo. Cuando yo pongo 3, 3 más 1, 4, menos 1 a la 4 me sale 1. Y así sucesivamente me da dando los diferentes números que yo tengo acá. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, la sucesión. O sea, lo que estamos tratando de mostrar acá es cómo ir entendiendo y cómo representar mediante una fórmula un conjunto de números que nosotros vemos. Bien, por ejemplo, el ejemplo 3, ¿qué pasa si yo tengo los numeritos así? 1, 3, 5, 7, 9, punto suspensivo. Entonces, cuando ustedes tienen un conjunto de números, ¿cómo lo podemos escribir? No hay un método general para los valores que yo pueda tener en una sucesión. Es prueba y error hasta que coincide la fórmula con los números que yo tengo acá. De todo modo, hay que ir observando. Observen que estos números que yo veo acá son números impares. Entonces yo tengo que recordar cómo plantear números impares. Yo podría decir que la sucesión podría ser 2n
más uno. O también, perdón, pero si arranca en uno, miren acá, si yo pongo 2 por 1, 2 más 1, 3, me está saliendo este. Pero yo necesito que arranque en uno. Entonces, no va con más uno, sería con menos uno. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Coincide el primero. 2 por 2, 4 menos 1, 3. Segundo. 2 por 3, 6 menos 1, 5. Tercero. 2 por 4, 8 menos 1, 7. Cuarto. 2 por 5, 10 menos 1, 9. Entonces, ¿ven? Entonces yo ya obtuve el término general de esta sucesión de números que yo veo acá, que son números impares. Bien. Y la sucesión, o sea, no hay que confundir con término a la palabra sucesión. O sea, es decir, y así, si yo quiero definir la sucesión para estos términos, lo tengo que definir entre llaves. Tengo que decir entre llavecita 2n menos 1. Mucho cuidado entre confundir término y sucesión. No es lo mismo. Bien. Bueno, ahí ya tenemos las primeras herramientas. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Vamos a ver ahora, o sea, para que comparemos lo que va a ser antes, lo que era antes y ahora. Si yo tenía antes f de x igual a x cuadrado, la clásica parábola, el dominio de esta función eran los reales. Y si yo grafico, cuando hacía mi tabla de valores, yo le iba dando cualquier número real y esto me iba haciendo así, me iba haciendo una parábola. Venía así, ahí. Inclusive yo podía obtener valores intermedios entre los valores enteros y luego los unía con una línea. Ahora, en la que sería sucesión, f sub n igual a n cuadrado, ya no lo puedo unir con una línea a esto. Es decir, yo voy a tener un conjunto de puntos que van a ir representados así, que va a tener la misma forma que la parábola, pero en este caso para este lado no, porque recuerden que pertenecen a los naturales. Entonces, recuerden que acá este viene, si yo le doy otro valor más a la tabla de valores, me va a ir dibujando la parábola. En cambio acá yo no puedo hacer eso. Voy a tener los valores, pero no puedo hacer eso de unir con una línea eso. No, este es el para el valor 1, acá tenemos para el valor 2 y acá tenemos para el valor 3. Y así, sucesivamente. Bien, entonces eso es para comparar lo que sería una gráfica de función, lo que sería una gráfica de sucesión. Es decir, las sucesiones no la pueden graficar con líneas, o sea, con una línea rellena. Bien, bueno, vamos a ver ahora el tema de, veamos acá, para saber si una sucesión es convergente o divergente. Entonces vamos a poner convergencia de una sucesión. Si queremos determinar a qué valor límite tiende el límite cuando n tiende a infinito de a sub n,
diremos que A sub n es convergente si existe el límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Y en cambio, diremos que la sucesión A sub n es divergente si no existe el límite cuando n tiene infinito de A sub n. Ejemplo. Importante en este curso, si bien es cierto, se da lo que sería la introducción teórica para cada tema que nosotros necesitamos para hacer los trabajos prácticos, no se ahondará mucho, demasiado mucho en la teoría, haciendo demostraciones. Generalmente para los alumnos que son de licenciatura en matemáticas le exigen demostraciones por métodos de inducción u otros métodos que no abarcaremos en este curso. No se hará ninguna demostración teórica de los diferentes teoremas o fórmulas que nosotros podamos llegar a usar. Simplemente vamos a aplicar la teoría en la resolución de los ejercicios. Entonces vamos a ver, este es el ejemplo número 3. Ya tenía ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ejemplo 4 sería. Me dice que estudie si la siguiente sucesión por ejemplo, que diga si es convergente o no. Yo tengo a sub n igual a 1 más seno de 1 sobre n cuadrado y quiero saber si es convergente. Entonces yo lo que tengo que hacer es evaluar el límite. Vamos a decir límite cuando n tiende a infinito. Recordemos que n pertenece a los naturales. N tiende a infinito de esta sucesión. Reemplazo el infinito donde tengo la letra n. Recordemos que infinito al cuadrado es infinito. 1 sobre infinito es 0. Es decir, me queda seno de 0, que es 0. Y 0 más 1, 1. Es decir, el límite de la sucesión vale 1. Entonces podemos decir que, por lo tanto, nosotros tenemos que la sucesión A sub n es convergente y converge a un único valor que es 1. Sepan disculpar ahí, por ahí me agarra tos con este clima, así que bueno, estamos controlando y regulando la garganta para poder hacer los videos. Bien, entonces ya tengo el ejemplo 4, donde me dan una sucesión y me indican que diga si es convergente o divergente. Entonces, ¿qué pasaría ahora con el ejemplo 5?
tengo la sucesión a sub n igual a menos 1 a la n más 1. Y me dice que diga si es convergente o divergente. Entonces, si yo calculo el límite, vamos a llamarlo b sub n a esto, el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n más 1, me queda menos 1 al infinito. Y eso va a depender, su valor, si el n es par, me va a quedar menos 1 elevado a un número positivo, me va a quedar 1, pero si el n es impar, me va a quedar menos 1. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Por lo tanto, al haber dos valores de límite, que son 1 y menos 1, diré que la sucesión es divergente. Bien, bueno, entonces vamos a ir separando con un color, en verde vamos a poner los diferentes ejemplos. Recuerden que hay que ser muy prolijo cuando uno trabaja, debe estar estudiando muchas horas, en más de un video les dije que sean prolijos, porque así van a ser más o menos todas las horas de estudio que deben pasar durante el cursado de la materia. Entonces ahí tenemos 5 ejemplos. Vamos a hacer otro más. Ejemplo 6. Tenemos la sucesión a sub n igual a n cuadrado. Entonces, si yo estudio el límite cuando n tiene infinito de n cuadrado, me quedará infinito. Es decir, esta sucesión crece indefinidamente, por lo tanto, no, no se acerca a ningún valor real que ustedes conozcan. Entonces yo voy a decir, por lo tanto, la sucesión es divergente. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo ejemplos más complejos, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos la siguiente sucesión bastante particular y que son muy parecidas? Es decir, si yo tengo el ejemplo 7, la sucesión a sub n igual a seno de n pi. Entonces, la seno de n pi, si ustedes recuerdan las funciones trigonométricas, vamos a hacer un dibujo del círculo trigonométrico. Recuerden que toda trigonometría está basada en un círculo de radio 1. Si yo tengo el ángulo acá, el seno representa la línea vertical en ese ángulo. Este sería el seno. Y este de acá sería el coseno. Entonces, cuando yo tengo pi, recuerden que pi es 180 grados, entonces a sub 1, podemos ir viendo los diferentes valores. O sea, yo tengo que decir que si esta sucesión converge o diverge. Si yo pongo, por ejemplo, 1, me va a quedar seno de pi. Es decir, a sub 1 me va a quedar seno de pi, 0. A sub 2, 2pi, 0.
A sub 3, 3pi, c, y así sucesivamente. 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo quiero hacer el límite, puedo decir que el límite cuando n tiene infinito de seno de npi siempre va a ser el valor 0. Porque lo estoy viendo acá. Porque son múltiplos de pi. Bien, bueno. ¿Qué sucedería ahora? Miren la diferencia. ¿Qué pasa si yo tengo la función a sub n? ¿Cómo cambia si es coseno de npi? Vamos a poner así, a sub n, pongamos. Coseno de npi. Entonces, cuando yo tengo a sub 1, tengo coseno de pi que es menos 1. Pero cuando calculo a sub 2, coseno de 2pi es 1. Cuando calculo a sub 3, me da menos 1. Y así sucesivamente. A sub 4, 1. Entonces yo puedo decir que el límite va a tener dos valores. El límite cuando n tiende a infinito de seno de coseno de npi va a depender si el n es par o si el n es impar. Si el n es par, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n va a ser, miren acá, para par me da 1. En cambio, cuando el número es impar, de a sub n, me da menos 1. Entonces yo voy a poder decir que por lo tanto la sucesión coseno de npi es divergente. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado acá. Esta coseno de npi más adelante pueden escribirlo así. Menos 1 a la n más 1. Porque si ya ustedes observan, menos 1, 1, menos 1, vamos a ver, me parece que es más 1, ¿no? Sí, me parece que es más 1, sí. Cuando yo tengo 1, perdón, menos 1. Cuando yo pongo 1, menos 1 a la 0 me queda, negativo, perdón. Menos 1. A ver qué pasa acá. Par, impar, para que coincida, para que primero me salga negativo. A ver, si yo pongo más 2. Menos 1. 1 más 2 es 3. Menos 1 a la 3, menos 1. Cuando pongo 2, 2 más 2 es 4. Menos 1 a la 4, 1. Cuando pongo 3, 3 más 2 son 5. Menos 1 a la 5, menos 1. Cuando pongo 4 acá, 4 más 2 son 6. Menos 1 a la 6, 1. Bien. Entonces, mucho cuidado porque uno, si ustedes lo ven, depende de cómo están estos valores. Miren qué parecido que es esta a sub n. Vamos a escribirla acá arriba. Podría haber escrito entre llave menos 1, 1, menos 1, 1, punto suspensivo. Miren qué parecida que es esta sucesión de números con respecto al comienzo de la clase. La diferencia que está entre arrancar con uno positivo, miren cómo es la fórmula, y arrancar con uno negativo. Miren cómo es la fórmula. No es la misma. En la anterior era con un 1 acá. Entonces, mucho cuidado cuando tengan eso. Algunas veces habrá que tener cuidado porque cuando yo estudio lo que sería el límite, en algunos casos los límites pueden ser bastante complejos a la hora de calcularlos. Entonces vamos a poner teorema de la función auxiliar.
Con esto vamos a cerrar la clase, lo vamos a enunciar el teorema, dar un ejemplo y vamos a cerrar la clase. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x sub x es igual a L y f está definida para todo número entero positivo, entonces también el límite cuando n tiende a infinito de f sub n es igual a L cuando n se restringe a los enteros positivos. Ejemplo. ¿Ya en qué ejemplo vamos? Ejemplo 7, ejemplo 8. Vamos marcándonos con verde. Esta teoría después la voy a compartir en los comentarios para que ustedes la tengan. Recuerden que estamos viendo teoría con algunos ejemplos prácticos. Después ya veremos cuando tengamos toda la información necesaria para hacer los ejercicios de sucesiones. Vamos a comenzar directamente de manera fuerte a practicar con ejercicios. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo la sucesión a sub n igual a n más 1 sobre e a la n? Entonces, si yo quisiera, yo no puedo resolver esta función para saber si es convergente o divergente. Yo no puedo calcular límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre e a la n. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, yo pongo infinito más 1 elevado a e a la infinito y obtengo una indeterminación, infinito sobre infinito. Entonces yo no puedo calcular esto usando las herramientas comunes para estudiar la sucesión, pero sí puedo usar el teorema auxiliar llamando a una función de variable real. Entonces, vamos a llamar sea la función f sub x que tenga la misma forma que la sucesión x más 1 sobre e a la x. Entonces yo podría calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función, porque obtengo x más 1 sobre e a la x, y esto me da infinito sobre infinito. Entonces yo puedo aplicar la regla del L'Hopital, que no lo puedo aplicar acá cuando tengo la sucesión con n, con la letra n, no se puede, pero sí a una función auxiliar. Entonces recuerden que la regla del L'Hopital se deriva arriba y se deriva abajo hasta eliminar la indeterminación. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces reemplazo el infinito, e a la infinito es infinito, y número sobre infinito es 0. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Por lo tanto, la sucesión la sucesión n más 1 sobre e a la n es convergente. ¿Mm? Ahí está. Vamos a poner acá, esto lo vamos a recuadrar para que quede bien prolijo, este teorema de la función auxiliar, vamos a poner acá, vamos a poner ahí está, teorema de la función auxiliar, vamos a hacerle un pequeño cuadrito aquí, vamos a hacer así,
Ahí. Bien, bueno, vamos a guardar este archivo. Listo. Bueno, vamos a dejar de compartir. Con esto entonces arrancamos la primera parte de sucesiones. Muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Recuerden que van a ser varias clases, muchas clases de esto, de sucesiones y series, porque es bastante complejo el tema. Tiene mucha teoría y, bueno, hay muchísima práctica también a la hora de resolver y se verán cosas más avanzadas ya en la parte final del curso, lo que sería series de Fourier. Desde ya muchas gracias. No se olvide suscribirse al canal DICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.